Bienvenidos al segundo capítulo de la historia de Moisés. Después de una biografía personal tocada por la huida, la lucha y el encuentro con Dios, Moisés tiene que ir a Egipto para ayudar al pueblo de Israel a dejar atrás la esclavitud e iniciar un camino largo y difícil hacia la libertad. Con Israel, de la mano de Moisés, del nuevo Moisés que es Jesucristo, nos ponemos también nosotros en camino y hacemos nuestro propio éxodo. Dejamos atrás Egipto y sus cadenas para surcar los caminos de la libertad. Bienvenidos. Comenzamos el segundo vídeo del itinerario espiritual de Moisés. Todo ha quedado preparado. Moisés, después de un proceso que le ha capacitado y ha recibido el envío de Dios, está ya en Egipto con su hermano Aarón para afrontar al faraón y hacer posible, en nombre de Dios, que el pueblo sea liberado. Entonces vamos a dividir este vídeo de salir de Egipto en tres grandes bloques que tenéis aquí. Aquí tenemos sobre todo las plagas, la salida de Egipto y el paso del Mar Rojo. Pero vamos a dividirlo de esta forma, que sería, primero, las 9 primeras plagas, porque la 10ª es muy distinta a ellas, y literariamente, teológicamente, en su origen. Entonces, las 9 primeras plagas, de las que ahora hablaremos, que serían esta gran perícopa, este gran texto. Después tenemos la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, unido al ritual de la Pascua y de los ácimos y de los primogénitos, ¿verdad? Muchos rituales, mucha dimensión litúrgica. No es una cuestión solamente histórica, sino que tiene mucho que ver con los ritos del antiguo Israel, los ritos religiosos de Israel. Y después lo que sería ya explícitamente, después de las 10 plagas de Egipto, la salida de los israelitas y el paso del Mar Rojo, con el cántico subsiguiente del capítulo 15, ¿verdad? Esta tercera perícopa. Bien, en lo del tema de las plagas, podemos decir, hay algunas hipótesis. Ya sabéis que decimos siempre que el Pentateuco, tal y como está ahora mismo, el Éxodo también, ha sido compuesto por un redactor o varios redactores, pero que tiene tradiciones muy antiguas. Entonces, hay quien piensa que originariamente habría unas plagas, que serían las primeras, y la tradición de los primogénitos que iría aparte, porque seguramente hay una tradición, quizá remontándose a la historia, quizá de un éxodo, huida. Parece a veces, cuando leemos los textos, que los israelitas huyeron de Egipto y por eso el faraón luego va a perseguirlos, paso del Mar Rojo. Y en otros casos, en cambio, parece que los israelitas son expulsados de Egipto. Claro, no es lo mismo huir del faraón a escondidas y luego el faraón va a por ti, que el faraón mismo expulse y esté harto ya del pueblo. Entonces, habría quizá eso, dos tradiciones en el fondo del texto, un éxodo huida y un éxodo expulsión. Le digo, quizás se remonten a la historia. De hecho, tenemos el caso de un éxodo huida en Sinué el egipcio, mucho más antiguo que estos textos, donde es una persona que huyó de Egipto. Y tenemos otro caso de los Ixos, los reyes pastores, que también fueron expulsados. Tenemos casos de personas que huyeron de Egipto, casos de un pueblo, los Ixos, que gobernaron Egipto y fueron expulsados por los faraones. Entonces también históricamente tenemos paralelos. Pudo haber varios momentos en el éxodo judío que se han conservado en sus tradiciones y se han unificado en el texto actual. Pues puede ser. Entonces, las primeras plagas se continuarían en el capítulo 14 y sería un éxodo huida, porque ¿cómo acaban las plagas? ¿Cómo acaban? Acaban en 10:29 diciendo el faraón: no os voy a dejar salir y ya no quiero ver a veros. Bueno, pues nosotros... Y entonces, como ya no hay solución, Israel habría huido. Y entonces el faraón después los persiguió. Y en cambio, la 10ª plaga, lo que aparece es que el faraón está ya completamente descorazonado, completamente vencido, han muerto los primogénitos, y entonces dice: marchaos de aquí. Es una expulsión. Entonces también aquí las plagas, las 9 primeras plagas, tendrían que ver con el éxodo huida, porque ha fracasado, como no han convencido las plagas al faraón, y la última plaga tendría un origen distinto y sería eso, como el faraón se convence o queda derrotado y expulsa a los israelitas de Egipto.
Bien, en cualquier caso, aquí tenemos eso, dos textos distintos que aparecen ahora mismo unificados. Vamos a hablar un poquito del primer texto, las 9 primeras plagas. Tenemos una pequeña introducción donde ya aparece una perspectiva clara de signos, de prodigios, donde el cayado, ¿verdad?, se convierte en serpiente y después también los egipcios, los magos egipcios, hacen sus propias también signos que hacen que también sus callados se conviertan en serpientes, pero al final la serpiente de Moisés, el cayado, se come a la serpiente de los magos egipcios. ¿Qué hay aquí que se continúa en las plagas? De hecho, en estos capítulos no se habla de plaga, no hay 9 plagas, sino que son 9 signos, prodigios. La verdad es como Dios capacita a Moisés, Dios da autoridad a Moisés a través de los prodigios que hace. Ya se lo prometió en el Sinaí. Pero estos prodigios no son suficientes para convencer al faraón. Nos recuerda esto mucho también a la perspectiva de Jesús y sus milagros, sobre todo en San Juan. Si no me creéis a mí, al menos creed a las obras. También Jesús está atestiguado por las obras que el Padre le concede hacer, pero en muchos casos ni siquiera creyeron a las obras. Jesús, como Moisés, es un profeta acreditado por Dios, pero las obras no son suficientes para convencer al faraón, para convencer, en el caso de Jesús, al pueblo y que crean en que son enviados de Dios. Vemos entonces también una reflexión teológica, yo creo que profunda, espiritual, y es que los milagros no son suficientes para la fe. Primero porque también hay gente, los magos, los egipcios, también hacen cosas, también hacen prodigios. Es decir, los prodigios también pueden ser hechos de alguna forma desde un punto de vista humano. Entonces siempre en el prodigio hay que discernir esto de dónde viene. ¿Viene de Dios o viene de...? El prodigio no es suficiente para la fe. Hace falta algo más. En Egipto está clarísimo, en el caso de Jesús también. Entonces, los prodigios acreditan a Moisés, pero no son suficientes. Desde el punto de vista también literario, seguimos avanzando. En las 9 plagas, si las leemos despacio, y luego leemos también otros textos que hay de plagas, por ejemplo, en los Salmos, muchos expertos dicen que en el fondo ha habido una recopilación de 2 tradiciones, lo que antiguamente se llamaba el sacerdotal y el yavista, que hoy otros afirman que no es yavista, sino que es otra tradición, 2 tradiciones. 2 tradiciones que serían 7 plagas. Y habría una tradición de tipo sacerdotal, de tipo cultual, que transmitía 7 plagas y otra que transmitía otras 7. Y como algunas son comunes, pues al final han quedado 9 plagas. Pero se ve que son muy distintas. Entonces también aquí hay una historia literaria, por eso no podemos pretender leer el Éxodo como si fuera una crónica de los acontecimientos que fueron sucediendo, sino que hay una larga historia literaria y por eso reconstruir los hechos de forma pormenorizada no podemos. Tenemos que remontarnos, pues eso sí, hubo un conjunto de hechos milagrosos, sorprendentes, que han sido transmitidos y han sido recopilados, ampliados. Entonces no podemos reconstruir históricamente. Sabemos, bueno, pues incluso hay algunos autores que piensan que nada de esto es histórico, de forma exagerada, ¿verdad? Pero sabemos que acceder a la historia de forma concreta, de forma, pues no tenemos los documentos que tenemos, no nos lo permiten. Sabemos que aquí hay una historia interpretada por siglos de literatura y teología de Israel que ha llegado hasta nosotros. Cómo Israel interpretó en aquellas plagas la actuación de Dios que salva a su pueblo. Y por eso ha llegado de muchas formas, con muchos números, con muchas tradiciones. Entonces sabemos que Dios interviene en la historia, pero nuestro acceso a esa historia es a través de los textos de la fe del pueblo elegido, que posteriormente reflexiona sobre sus orígenes. Las plagas. También otros intentan investigar este tema desde el punto de vista, diríamos, de cómo compaginar lo geográfico, lo histórico y relacionar las plagas pues, con algunos acontecimientos cósmicos, con algunos acontecimientos pues, que habría habido también el paso del Mar Rojo, pues una especie de terremoto que hizo que el mar se apartara. De vez en cuando aparecen también vídeos, ¿verdad?, y libros que hablan de esto. Bien, no es necesario. A ver, ¿tienen base en la naturaleza las plagas? Pues tienen base, pero hay que explicarlas, entonces no serían milagros. Si fue fruto de un terremoto, si fue fruto de una alga que está, que pone el agua roja en el Nilo, como dicen algunos,
Bien, no lo sabemos. Es verdad que muchas de las plagas, algunas de ellas por lo menos, tienen que ver con fenómenos egipcios. Otras tienen que ver con fenómenos que están en Egipto y en Israel. Y otras, como el pedrisco, en Egipto casi no suceden, solamente en Israel. Entonces, ¿se pueden relacionar las plagas con cuestiones geográficas, cuestiones de naturaleza de Egipto? Sí. ¿Eso explica lo milagroso del caso? No, explica la relación con lo histórico. Y en todo esto, ya digo, no podemos encontrar una explicación que nos deje convencidos. Tenemos que aceptar también el misterio. Primero, porque el texto está, como he dicho antes, muy lejos de la historia. Segundo, porque intentar demostrar con cuestiones científicas los textos bíblicos, pues tampoco llega a muchos sitios. Entonces, perderíamos el aspecto milagroso y de misterio de la palabra de Dios. Entonces, ahí, cuanta más investigación haya, mejor. Cuantas más relaciones con lo histórico, mejor, pero sabiendo que Dios es Dios. Y Dios interviene como interviene. Y después el pueblo va entendiendo la intervención de Dios de una manera determinada y así nos lo transmite. Por tanto, bienvenidas las investigaciones históricas, cósmicas, arqueológicas, pero sabiendo siempre que eso es una ayuda, pero no la explicación última del texto, que siempre es palabra de Dios dirigida a su pueblo. Como signo también, un pequeño signo del redactor final, que ha recopilado todo, vemos que las plagas están colocadas en 3 ternas, 3 más 3 más 3, 3 por 3, donde los efectos de la plaga cada vez son más devastadores. Hay un origen histórico, una transmisión literaria tradicional del texto y hay una recopilación final del redactor que quiere darnos aquí un mensaje, ¿no? Ese increscendo, pero que al final, cuando acaban, van a acabar en fracaso. El faraón se cierra en banda, diríamos. El misterio del corazón humano, que a pesar de los signos, a pesar incluso pues, del dolor, como diría también el libro de la sabiduría, y Dios castiga, Isaías, Dios castiga para que el pueblo se convierta y no es capaz el pueblo de convertirse, no acaba de este corazón, este misterio del corazón humano, ¿no? Las plagas y el faraón, las plagas y el duro corazón del ser humano. El Señor dijo a Moisés: dile a Aarón, toma tu bastón y extiende la mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, canales, estanques y aljibes. Y el agua se convertirá en sangre, y habrá sangre por todo Egipto, en las vasijas de madera y en las de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había mandado. Levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. En este camino itinerario espiritual de Moisés, ¿qué reflexión podemos hacer? Os invito sobre las plagas en Egipto. Está claro que son signos de Dios, son signos de la potencia de Dios, que es capaz de poner la naturaleza al servicio de la historia, al servicio de la liberación del pueblo elegido. Historia y creación van de la mano, pero no consiguen convencer al faraón. Aquí hay una primera aplicación a nuestra condición de creyentes y apóstoles en el mundo en que vivimos. A veces podemos pensar, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué signos nos queda? Es verdad que a veces no damos testimonio suficiente, pero a veces sí que es verdad que nos esforzamos mucho, ¿verdad? ¿Qué signos nos queda por hacer a la Iglesia para que el mundo crea, para que el mundo se convierta y acepte a Dios? Moisés, que antes era incapaz en la vocación, se veía sin fuerzas, sin voz, en cambio eres un Moisés poderoso, con capacidad para hacer muchos milagros y muchas cosas. Y en cambio, esto no ha conseguido que tenga éxito en la misión. No consigue su objetivo. Por lo tanto, parece que los signos, decíamos antes, las plagas, los signos de Dios, los milagros son necesarios, pero no suficientes. Hace falta algo más.
Yo casi me atrevería a poner en paralelo las plagas de Egipto y después los primogénitos, la Pascua, con la vida pública de Jesús. Las 9 primeras plagas tendrían que ver con los milagros de Jesús en su vida pública y la última plaga, la muerte de los primogénitos y la celebración de la Pascua, tendría que ver con la Pascua de Jesús y el Calvario. Y es entonces cuando el pueblo va a ser liberado. Milagros en un primer momento, que en el fondo acaban fracasando, Moisés fracasado, pero luego después la entrega de la vida y la Pascua, y ahí se consigue la liberación. Pero es un bello anticipo de la historia de Jesús. Bien, pues desde aquí os invito a también una reflexión sobre todo, especialmente, el misterio del endurecimiento del corazón. Se insiste mucho después de cada plaga que el faraón se cierra el corazón y no deja salir a los israelitas de Egipto. Esto, dice el texto, había sido dicho por Dios a Moisés. Es decir, el profeta también conoce la perspectiva de fracaso que tiene su misión. Sabe la respuesta negativa que va a tener por parte del faraón. Y es que este endurecimiento no es propio solo del faraón de Egipto y del Éxodo, sino que recorre toda la historia de la salvación. Los profetas, ¿verdad?, hablan mucho del corazón que está cerrado. Los salmos crea en mí un corazón nuevo, el Salmo 50-51. O hay un cambio de corazón o no podemos avanzar. Este pueblo me habla con los labios, me adora con los labios, dice Isaías, pero el corazón está lejos de mí. La importancia del corazón, también lo decía Jesús, ¿verdad? Marcos 7. El problema está en el corazón, porque todo lo malo brota del corazón, no de fuera. No haces mal por comer un alimento u otro, sino que haces mal de lo que sale de dentro, porque tienes un corazón que no está convertido. Por eso, sin un corazón nuevo, Jeremías 31, Ezequiel 11, Ezequiel 36, no hay nada que hacer. Incluso a veces al revés, ¿no? Cuantos más milagros, cuanto más signos, cuanto más te acercas, más se endurece el corazón. Y desde aquí podemos hacer una doble aplicación. Os invito también que esto sirva para la oración. En primer lugar, yo podría ser el faraón, me parezco al faraón. El misterio del endurecimiento de mi propio corazón. ¿Ante qué personas tengo un corazón endurecido? Incluso ante Dios también y ante ciertas circunstancias tengo un corazón endurecido. No hará falta romper esa coraza del corazón para poder abrirme al amor de los demás y a la fe en Dios. Y también una segunda reflexión sería, yo me parezco a Moisés, yo como Moisés, no ya como el faraón. Tengo que aceptar el endurecimiento de los demás. Hay que contar con ello y tener paciencia. No es culpa mía, no es culpa de Moisés que el faraón no se convierta, sino que hay que contar con que el faraón no quiere. Este mundo de la Iglesia, ¿qué está haciendo mal la Iglesia para que este mundo, pues está haciendo cosas mal seguramente, pero también hay otra perspectiva y es el endurecimiento de las personas, que hay que contar con ellas, la libertad del otro. Entonces, el misterio del endurecimiento del corazón y la necesidad de un corazón de carne, un corazón nuevo. Pero más aún avanzamos, el problema del Éxodo es que quien endurece el corazón del faraón es Dios. ¿Cómo puede ser que Dios endurezca el corazón del faraón? Esto siempre ha dejado un poquito perplejos a toda la historia bíblica, también a los santos padres. Orígenes, por ejemplo, nos dice que todo queda en el misterio. Él no se atreve a explicarlo. Gregorio de Nisa sí se atreve a explicar que es, y la clave está en la libertad del hombre. Depende de qué elección previa hayas hecho, tu corazón se va ablandando o tu corazón se va endureciendo. No es fácil responder a esto. De hecho, también el libro de la sabiduría, ya lo hemos explicado aquí en los vídeos correspondientes, ¿verdad? En tercer vídeo de sabiduría, interpretan las plagas como el Dios que con un mismo hecho, el agua, salva al pueblo, el agua o los animales, o salva al pueblo y castiga a los enemigos. Es decir, cómo Dios va sacando adelante la liberación del pueblo. Pero ahí aparece esa perspectiva para intentar explicar lo duro de este Dios que endurece el corazón. Dios castiga, pero no del todo. Dios castiga de forma moderada. Las plagas no son aniquilación, sino que son castigo para que, poco a poco, castigo progresivo para intentar que el faraón se convierta. Entonces aquí está, dentro de los castigos de las plagas, el misterio de la moderación. Porque, como dice Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Una perspectiva interesante, sabiduría, siglos después de estos textos, para intentar comprender por qué las plagas.
¿Y por qué a Egipto y no a Israel? Y luego también quizá el intento más atrevido de todo esto es San Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 de la Carta a los Romanos. Desde mi punto de vista, el texto más difícil de la Biblia, porque intenta explicar esto. El capítulo 9 lo explica en 3 pasos, ¿no? El capítulo 9 habla de Dios endurece al faraón, porque Dios endurece a quien quiere y salva a quien quiere. Es decir, la libertad de Dios que no entendemos del todo, que es un misterio, pero que está ahí. El caso del faraón lo cita Pablo, también el caso de Esaú frente a Jacob. Amé a Jacob y odié a Esaú. Es cómo Dios actúa en la vida de una forma que no entendemos muy bien y parece elegir a unos y no elegir a otros. Ya desde Caín y Abel está claro. Y aquí también Israel frente a Egipto. Eso es el capítulo 9. Es un misterio, el misterio de la libertad de Dios. Eso sí, sabiendo que siempre el endurecimiento que Dios crea, que Dios provoca, nunca es definitivo. Y siempre, sabiduría lo hemos dicho, y siempre está abierto a la conversión. Pero hay un endurecimiento, hay un actuar de Dios. Capítulo 9. Esto no es suficiente, esto es un primer paso. Capítulo 10, dice San Pablo. Aunque sea difícil de compaginar, pero la libertad de Dios que endurece al faraón no evita la responsabilidad del faraón, que es libre para decir no, y está diciendo no a Dios. Igual que Israel en tiempo de Pablo. Dios endurece a Israel, ya veremos por qué, pero eso no evita la responsabilidad de Israel, que ha rechazado a Jesús y al Evangelio. Entonces, libertad de Dios y libertad humana, difíciles de compaginar, en este caso en lo negativo, pero que forma parte de un plan de Dios en el que hay culpa también humana. Libertad de Dios y culpa humana. Todo esto no se entendería del todo sin el capítulo 11, el tercer capítulo, cómo Dios ha endurecido el corazón del faraón, de Israel en tiempo de Pablo, para que, a pesar de su culpa, capítulo 10, todo redunde en salvación universal. Dios endurece a Israel para que el Evangelio llegue a los paganos y luego revierta también, volviendo como un boomerang, ¿verdad?, para salvar a Israel. Y San Pablo dice, el misterio de Dios. Entonces, todo, hasta lo que se llama castigo, hasta lo que en la Biblia se llama endurecimiento, está al servicio de un plan misterioso de Dios para salvar a todos. Dios no endurece a nadie para condenarlo definitivamente, sino para llevar adelante un plan de salvación universal. Texto muy difícil de Pablo, pero muy profundo, y creo que nos ayuda a entender, pues, un poquito este misterio de Dios en la historia. El capítulo 10 y el 11 necesitan también el capítulo 9, ¿no? Dios va por delante de todo. El pueblo es responsable y Dios al principio, Dios al final, hace que todo redunde en una posibilidad de salvación universal. Ante esto terminamos 2 reflexiones que os invito a hacer también, ¿no? Yo soy Egipto, yo soy el faraón, yo como decíamos antes, la moderación de Dios, el castigo de Dios, también Dios tiene hacia mí una pedagogía. Las cosas a veces negativas que parecen suceder, incluso ciertos enfados que he tenido, puedo ver ahí también un plan de Dios que está llamando para despertar mi libertad y que me abra a una universalidad de la moderación de Dios hacia mí, también en las cosas que no me gustan. Y también la moderación de Dios hacia los demás. Yo también tengo que aceptar que Dios no aniquila a mis enemigos. Dios no castiga de forma como yo quisiera a los que me odian. No, sino que Dios también quiere su salvación. Hay que compatibilizar que Dios ha elegido a Israel con que Dios quiere que Egipto también se salve. Entonces, por eso a veces, ¿por qué Dios no castiga a los malos como se merecen y como? Pues porque los ama también. Y yo tengo que aceptar el hermano mayor de la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, Lucas 15. Yo tengo que aceptar también que Dios está feliz con la conversión del pecador. Y por eso los castigos no son aniquilación, sino que son pedagogía de Dios para que todos se salven. Las plagas son un misterio. Nunca podremos, creo yo, hasta el cielo, explicar del todo este misterio, como diría Orígenes. Pero sí podemos sacar luz de este misterio para ir comprendiendo la forma que tiene Dios de actuar en el mundo para secundarla. El Señor intenta poco a poco llevar adelante su plan, que es salvación para todos a pesar del pecado de los hombres.
Después de las 9 plagas, vamos a pasar a la 10ª plaga, que tiene que ver con la Pascua, los ácimos y la muerte de los primogénitos. Algunas reflexiones. La salida de Egipto va unida también a una cosa extraña, que es el despojo de los egipcios. Israel consigue mucho ajuar, muchos bienes de los vecinos egipcios y se van cargados. Salen de Egipto cargados, llenos, ricos. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo puede ser que alguien sea expulsado de un país o que huya de un país y se lleve muchas cosas de sus vecinos, si no las han robado? Entonces el texto bíblico lo intenta explicar de una forma un poco extraña, ¿no? Como que los hebreos eran muy estimados por los egipcios, lo cual es bastante llamativo, no parece que se corresponda con lo que estaba sucediendo, aunque sí, una pequeña reflexión, a veces los dirigentes persiguen a un pueblo determinado, a un conjunto de personas, pero a veces el pueblo llano no los odia, sino que los ama y los protege. Aquí también hay una reflexión muy actual, ¿verdad? No siempre el pueblo tiene los mismos odios que tienen los dirigentes. A veces, eso, como el Imperio Romano, ¿no?, que persiguió a los cristianos y en muchos casos, otros no, pero en muchos casos el pueblo llano sí amaba a los cristianos. Algo que también puede estar pasando ahora, ¿no?, que no es lo mismo lo que las leyes dicen, lo que los poderosos dicen, lo que la autoridad dice sobre algunos, también sobre los cristianos, que luego lo que el pueblo actúa, ¿no? Entonces hay también una reflexión interesante. Otros dicen, los exegetas sobre todo, que debajo de este despojo de los egipcios no se está pensando tanto en el éxodo, sino en el nuevo éxodo, que supuso la liberación por parte de Ciro, rey de Persia, de los exiliados en Babilonia, año 539 después de Cristo, por ejemplo, reflejado en Esdras, el libro de Esdras 1:6. Entonces, se estaría retrotrayendo la condición de los que regresan de Babilonia a la salida de Egipto, para poner en relación, como hace Isaías, ambos éxodos, ¿no?, el primer éxodo y el segundo éxodo. Entonces nos estaría diciendo en qué época se escribió este texto. Entonces eso, se retrotrae una experiencia del presente a una experiencia originaria. La explicación que suelen dar los exegetas. Otros, Filón de Alejandría y algunos santos padres, lo explican diciendo, como los israelitas han estado trabajando como esclavos, esto es justicia. Ahora les pagan el salario de tantos años de esclavitud que nunca les pagaron. Una explicación un poquito abstracta, teórica, pero bueno, también tiene sentido, aunque Gregorio de Nisa otra vez no acepta esta explicación, ni esta, y él dice que solamente es aceptable una explicación espiritual. ¿Qué es el despojo de los egipcios? Pues que Israel, el pueblo liberado, se lleva lo mejor del mundo pagano. Es decir, la Iglesia, los creyentes, también podemos utilizar la ciencia pagana, las cosas buenas de los paganos, de otros pueblos. Ese es el significado de este despojo. Es decir, salir de Egipto es dejar el pecado, dejar el paganismo, pero nos podemos llevar de ese contacto con la sociedad pagana las cosas buenas. También en el paganismo existen ciertas cosas buenas. Por ejemplo, el uso de Platón que hacía Basilio Magno en su época. Hay una explicación muy espiritual, pero muy interesante, es no despreciar todo lo pagano, no despreciar todo lo mundano. Son cosas que podemos... Es una reflexión muy interesante sobre ese tema del despojo de los egipcios. Y después la Pascua. El verbo... En estos textos, además de contarnos el relato, hay muchos rituales. Se está pensando, está escribiéndose esto mucho después, entonces se está pensando en el origen, es un relato etiológico que explica el origen de la fiesta de Pascua. Entonces está pensando ya la regulación, también existen otras regulaciones después en el Éxodo y en Levítico y en Deuteronomio, pero se está pensando ya en la futura celebración de la Pascua por parte de los judíos, y sería cuál es el origen de la celebración de la Pascua judía. La palabra Pesaj se interpreta como paso, salto, y es porque Dios el exterminador enviado por Dios, habría pasado de largo, habría saltado las casas con las jambas, con la sangre, las casas de los israelitas. Entonces Dios salta esas casas y va a castigar a los primogénitos de Egipto.
También aquí, en ese sentido de Pascua, de paso, Jesucristo, San Juan lo interpreta, es ya un matiz nuevo, el paso de este mundo al Padre. Ya no es saltarse algo, sino atravesar, pasar. Podemos aplicarlo al paso de Dios por nuestra vida, ¿no? No en el sentido de saltar, sino de pasar por nuestra vida, dejar que Dios pase por nuestra vida. Eso es la fiesta. Abrirle nuestra humanidad a Dios para que intervenga y nos salve. De hecho, parece que el sentido original del verbo pasar es renquear o también danzar pegando saltos, lo cual dicen algunos que sería quizá un recuerdo de cómo sería el ritual primitivo de la Pascua, de una danza, ¿verdad?, pegando saltos. Estos son meras hipótesis. Está claro que en la tradición judía y en la tradición cristiana se ha interpretado como paso, que puede ser en sentido negativo, pasar de largo ante las casas de los judíos, o también pasar por nuestra vida, pasar de este mundo al Padre. Y se insiste en la importancia de hacer memorial de este acontecimiento. Las fiestas judías son memorial, tzikaron en hebreo, anamnesis en griego, aplicado al cristianismo. ¿Qué significa memorial? ¿Quién se tiene que acordar? Parece que el sentido primero de la palabra memorial es que Dios se acuerda. Lo veíamos en el vídeo anterior, ¿verdad? Dios se acuerda de sus promesas y por eso salva a Israel. Entonces, la Pascua es que como Dios se acuerda de nosotros, nos invita a la fiesta. Dios no olvida su alianza, Dios no olvida su elección, Dios no olvida quiénes somos nosotros. Y luego también se interpretó como que el pueblo no debe olvidar. El Dios, decíamos, que nos escucha, pide que le escuchemos. El Dios que no se olvida de nosotros pide que nosotros no nos olvidemos de Él. Entonces aquí aparece la acción de Dios y la acción nuestra en el rito, en la Pascua, en cada fiesta. Dios se acuerda, por eso celebramos, para que nosotros no olvidemos. Quizá una de las claves de la falta de fe de mucha gente, también de la falta de amor y de las rupturas matrimoniales de mucha gente, sea la falta de memoria. Vivimos como muy fragmentados, ¿verdad? No recordamos quiénes somos, no recordamos lo que otros hicieron por nosotros, no recordamos las promesas que hicimos con pura libertad. Entonces, como no hay continuidad, como no hay memoria, como vivimos fragmentados, entonces pues no hay ningún tipo de alianza y amor fiel. Por eso, ¿qué deberían ser nuestras fiestas? Como en Israel, no solamente juerga y diversión, sino apoyo de la memoria, establecer la frecuencia, ¿verdad? Celebrar cada año la Pascua, celebrar cada semana la Pascua Eucarística, es dar continuidad para hacer posible nuestra fidelidad, no olvidar de dónde venimos, no olvidar quiénes somos, no olvidar a quién respondimos diciéndole sí, porque a menudo lo olvidamos tantas veces. Entonces, la frecuencia, el celebrar a menudo la fiesta, sostiene nuestra fidelidad. Sentido profundo y precioso del memorial. Cristo resucitado no se olvida nunca de nosotros y por eso nosotros celebramos la Pascua semanal para poder no olvidar nunca al Señor que siempre nos tiene en el corazón. Otro tema que podemos aquí hablar es que en el texto del Éxodo aparecen unidas dos fiestas primitivas como una sola fiesta, y en tiempo de Jesús, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ácimos. Son dos fiestas primitivamente hablando, porque la Pascua es una fiesta de pueblos nómadas que seguramente cuando iban a hacer su transhumancia primaveral mataban un cordero, el primogénito, para que su Dios les fuera propicio. En cambio, los ácimos, pan sin levadura, es una fiesta de pueblos sedentarios, de pueblos que tienen ya agricultura, de pueblos que tienen trigo o cebada. Entonces, panes sin levadura para simbolizar un poco el año nuevo. También comienza algo nuevo, ¿no? La levadura es siempre el pan anterior que fermenta el pan nuevo. Entonces, sin levadura es un nuevo comienzo. ¿Cómo se interpreta esto en el Éxodo? Pues que va a comenzar, la levadura queda atrás porque es la esclavitud y comienza un pan nuevo, el pan de la libertad. ¿Cómo hay que comer la Pascua? La Pascua hay que comerla con la cintura ceñida, con los pies calzados y deprisa, preparados, porque la Pascua es pan para el camino, pan para la libertad. No es pan del que está asentado en un sitio, está a gusto y no se mueve y se pone las botas y no. En el sentido de, no hay que ponerse las botas, hay que ponerse las sandalias cuando cenamos. ¿Qué significa eso? Pues que la comida no nos tiene que dejar cansados, quietos, pesados, sino que nos tiene que poner en camino.
La Pascua es el alimento de la libertad. La Pascua es el alimento de la salida. Tiene que hacernos como Abraham, ¿verdad? Abraham no tuvo problema, tuvo disponibilidad para dejar su tierra, la casa de su padre. Pues también así los judíos, los israelitas en Egipto, tienen que comen para salir. También la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento que nos pone en camino para la misión y también que nos pone en camino en la Pascua definitiva hacia Dios. La Eucaristía es pan para el camino viático, ¿verdad? Vía, camino, viático. La Eucaristía no es eso, un banquete como los banquetes romanos que nos dejan hartos y nos acallan en la quietud del que está satisfecho. No, es pan para el camino, es pan para la libertad, es pan para romper cadenas y comenzar etapas nuevas en nuestro itinerario. Entonces, la forma de comer la Pascua también es importante porque está diciéndonos qué significa la Pascua. Y digamos ahora una palabra sobre la muerte de los primogénitos. ¿Por qué Dios parece matar a los primogénitos de Egipto? Dijo Moisés: así dice el Señor, a medianoche yo pasaré por medio de Egipto. Morirán en la tierra de Egipto todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que atiende al molino, y todos los primogénitos del ganado. Y se oirán un inmenso clamor en la tierra de Egipto como nunca lo había habido ni lo habrá. ¿Cómo explicar la muerte de los primogénitos de Egipto por parte de Dios? Dios quiere la muerte, hemos dicho, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios, ¿cómo explicar esto? ¿No parece, según Gregorio de Nisa, otra vez, según muchos autores, todos, la interpretación literal no cuadra mucho con otros textos bíblicos, ni es conforme a la razón? Dice Gregorio de Nisa, por lo tanto hay que buscar una explicación espiritual. Los primogénitos de Egipto mueren, los de Israel, en cambio, son liberados en virtud de la sangre del Cordero, ¿no? Entonces, la explicación espiritual que da Gregorio de Nisa es desde las virtudes. Egipto es el pecado y los primogénitos de Egipto son los comienzos del pecado, la raíz del pecado, los inicios del pecado. Israel es la virtud y los primogénitos de Israel son los inicios de la virtud. Es cómo hay que trabajar para luchar contra el pecado y los vicios desde sus inicios. No hay que matar el mal, el pecado en mí cuando ya es adulto, sino que es importante matar a los primogénitos del pecado, los primeros brotes del pecado. Es el sentido de la muerte de los primogénitos en Egipto. El sentido de la liberación de los israelitas primogénitos es porque los pequeños brotes de virtud, los niños que van naciendo en mí de virtud, hay que preservarlos para que sigan creciendo y me conviertan en una persona virtuosa. Explicación espiritual interesante, aunque no sé si satisface pues, a los lectores actuales del texto bíblico. Otros lo dejan sencillamente en el misterio, pues son costumbres antiguas de una etapa de la revelación en la que todavía pues eso, estamos en camino y no ha llegado la revelación de Jesucristo. Yo creo que iluminaríamos un poquito el sentido siempre misterioso de los textos bíblicos, de este en concreto, desde Génesis 22, que ya explicamos, el sacrificio de Isaac, que ya explicamos aquí también en los vídeos sobre el Génesis. Yo creo, aunque no es la explicación definitiva, por supuesto, pero creo que a mí me da un poquito de luz y os lo comparto, ¿no? Y sabemos, por la historia antigua, hasta por los textos bíblicos, que es costumbre entre los pueblos antiguos
los sacrificios humanos. Las naciones alrededor de Israel, los egipcios, los cananeos, los asirios, sacrificaban niños. En Jerusalén mismo al dios Moloc, y los profetas se oponían. Los mismos israelitas en Jerusalén hacían sacrificio de niños. El rey Acaz lo hizo. Y los profetas se oponen a eso. Eso no es lo que Dios quiere, ya ve. Pero en cambio Dios sí quiere que la vida es suya. Entonces el sentido del sacrificio en Israel, lo explicamos en Génesis 22, es la vida le pertenece a Dios y por eso ofrecemos corderos, ofrecemos primicias, el campo, el ganado le pertenece a Dios, pero los primogénitos son rescatados, Génesis 22 por el carnero, son rescatados por la sangre del cordero. ¿Qué significa esto? Yo creo, la diferencia entre Egipto e Israel, que a diferencia de los pueblos paganos que sacrifican a sus primogénitos, Israel realiza el rito de la sustitución y no sacrifica a sus primogénitos. Pero hay que entender, creo, que más que Dios quiere la muerte de los primogénitos de Egipto, es como la religiosidad egipcia y pagana pide sacrificios humanos, la religiosidad israelita hace el rito de la sustitución de la sangre del cordero en vez del primogénito. Es un intento de explicar por qué los judíos en esto son diferentes a los demás pueblos. Porque el Dios de Israel ha iniciado una religiosidad nueva en la que los primogénitos son salvados, en el que la vida humana vale mucho. Creo que estas reflexiones, este texto, tiene muchísima actualidad. Toda tendencia pagana casi siempre acaba por minusvalorar la vida humana. En cambio, una verdadera religiosidad hace que nada se supedite. La vida humana no puede estar supeditada a nada. Es de Dios y por eso Dios la cuida. Entonces, salvar a los primogénitos, salvar los brotes físicos e históricos de nuestros descendientes es signo de una religiosidad según Dios. Y en cambio, toda religiosidad o toda cultura que lleve a la muerte no es lo que Dios quiere y en el fondo pues acabará con nuestro futuro. Entonces, yo creo que es una forma de explicar los orígenes por cualquier Génesis 22, por qué Israel no mata a sus primogénitos. El Dios de Israel acepta la sangre del cordero como signo de la vida que le pertenece, respetando la vida física de cada persona. Bien, todo esto sería bueno ir dialogándolo. Nunca tenemos la última respuesta a nuestras preguntas, nunca tenemos la última respuesta al enigma de los textos bíblicos. Siempre intentamos ir entrando más adentro en el misterio, ¿verdad? Haciéndonos preguntas nuevas, relacionándolo con otros textos, con el presente. También yo creo que en esta explicación teológica, además de esa explicación originaria, tenemos que entenderla, como decíamos también en Génesis 22, que en el fondo esto es un anuncio, una profecía, sin saberlo quizá el que lo escribió, una profecía del misterio de Cristo, del misterio del gran primogénito, que ahora es el primogénito de Israel que muere en vez de los primogénitos del faraón y de Egipto. Es decir, la muerte del primogénito más querido por Dios para salvar al pecador. No mueren los malos por su pecado, sino que muere el elegido para curar el pecado de los demás. También este texto, como en toda la Biblia, no lo entenderíamos sin Cristo. Esto es una profecía inicial de lo que al final será el misterio de la sangre, de la muerte del primogénito. Por eso en Jesús hay comida pascual y hay sangre, como en el Éxodo. La comida nos hace participar desde dentro. Comer es vivir desde dentro la religión con Dios, vivir desde dentro la liberación. No solamente somos espectadores externos, sino que comemos y bebemos. Y también la sangre es signo de ese sacrificio que nos libera. Somos liberados siempre por el amor de otro. Jesucristo no realizó un sacrificio ritual, como hemos explicado en la carta a los Hebreos, vídeos anteriores, ¿verdad? Jesucristo hizo una muerte por amor, una entrega por amor que se convierte en el único y verdadero sacrificio, aunque no lo es ritual, pero el sentido de los sacrificios está aquí contenido de forma perfecta. Cristo ha muerto para que su sangre libere ya a los primogénitos de Israel, a los de Egipto y a todas las personas de la historia.
Una última palabra para que también veamos cómo esto tiene que ver con el futuro. Según el Midrash, según la interpretación judía del texto de la Pascua, hay como 4 grandes noches en la historia de Israel, en la historia de la humanidad. La noche de la creación, cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Y sacó las tinieblas, las separó de la luz. Después, cuando Abraham contaba tribus cada noche, ¿verdad? Cuando las promesas de Dios a Abraham son etapas de la historia de la salvación, la etapa de la creación, la etapa de los patriarcas, esta en la que estamos ahora, la noche de la Pascua, en la que el pueblo vela, porque Dios vela por su pueblo, y nos faltaría una 4ª noche, la noche del Mesías, la noche final de los tiempos, cuando el Mesías venga, dicen los judíos. Esta última noche para los cristianos se desdobla en 2, ¿verdad? La noche, pues, de la Pascua de Jesús, de la última cena, que ya ha sucedido, de la última cena y la resurrección de Jesucristo, y la Pascua definitiva de la parusía, del final de los tiempos. Ya en la interpretación judía, la Pascua está abierta a una nueva noche, a una Pascua definitiva que estamos esperando. En Jesucristo se ha cumplido esa Pascua y vivimos a la espera del paso definitivo de Dios entre nosotros. Dios actúa en la historia, siempre a favor de su pueblo. Dios interviene a través de la naturaleza para ir liberando, eligiendo, entrando en la historia. Hemos trabajado sobre las plagas. Sería bueno también que nos fijáramos desde ahí en cómo interpretar la historia de hoy en día, sin caer en ningún tipo de fundamentalismo, pero sí cómo saber ver la mano de Dios en la historia siempre a favor del hombre, siempre a favor de las criaturas que Él ama. Que vayamos sabiendo leer las circunstancias de la historia, también las que no comprendemos, como actuar de Dios para salvarnos. No siempre sus caminos son nuestros caminos, pero Él quiere sacarnos de Egipto. Y a veces cuesta, a veces es a través de acontecimientos que no nos gustan. Dejemos que Dios actúe, colaboremos con su actuación para ir dejando poco a poco atrás el pecado de Egipto. Feliz semana a todos.